Que ya está acá con nosotros, ex ministro de Trabajo de la Nación. Carlos, muchísimas gracias por venir. Bueno, finalmente entró todo dentro del proyecto de reforma laboral, Sí, ¿no? sí, no. Más de lo que se esperaba incluso, quizás. Sí, no han modificado nada, digamos. Ellos establecieron un parámetro. Ya sabemos, no, me parece que no vale la pena detenernos demasiado en analizar un gobierno que desde un primer momento le declaró la guerra a los trabajadores, digamos, con el decreto, con el DNU 70 y después con la ley de bases. La reforma también tiene elementos sumamente graves que llevan a que en un análisis que se está haciendo en muchos ámbitos, y creo que lo que ustedes estaban conversando recién da testimonio de eso, es el rechazo absoluto a la reforma. No hay un espacio para una negociación ni para espacio para dame este artículo y este otro. La verdad que si saquemos la parte impositiva que también tiene, y que también es regresiva. Y que también es regresiva, como todo lo que hace. Por eso digo, el gobierno sigue fiel a su lógica y esta reforma laboral es la reforma que se compadece con el tipo de país que pretende Milei. Una Argentina, como ha dicho 1000 veces, más propia del siglo XIX y de comienzo del siglo XX que del siglo XXI. Por eso cuando se habla de que esta es una reforma regresiva, no es una frase. Digamos, retrocedemos 100 años con esta reforma. Pero tiene una parte, digamos, de derecho individual y otra parte de derecho colectivo. Yo me quisiera detener en algunas cuestiones. Primero, a ver si podemos despejar un poco los objetivos planteados, falsos, que plantea el gobierno con respecto a la reforma. ¿Por qué digo falsos? Porque uno de ellos es que esto se hace para combatir el trabajo informal. Primero, el trabajo informal se crea, no es que es un hecho de la naturaleza, y se crea en una parte muy importante por parte de empresarios que no cumplen con las leyes y en parte en otros sectores muy precarios que generan ese trabajo informal. Ahora, no se combate con una ley. En realidad, se combate con una inspección eficiente, mucho más ahora con nueva tecnología, con aumento de la productividad en esos sectores que hoy son precarios. Hay otras formas de combatir la informalidad. Pero de eso hoy no está ocurriendo nada. Nada, se ha desmantelado todo eso, más que eso. ¿Por qué? Porque digamos la verdad, los Macri, los Milei de la vida, en realidad lo que quieren es el trabajo informal. Porque si yo te digo que la informalidad consiste en un trabajador que no cobra indemnización, que no tiene jubilaciones, que no tiene convenio colectivo, que no tiene sindicato, que no tiene cargas sociales, que no hay indemnización por despido, ¿no es ese el trabajo que quieren Macri y Milei? Bueno, todo lo que dijiste es más o menos lo que está dentro de la reforma laboral. Por eso. Entonces, esta reforma, otra cosa que se está llegando a la conclusión, es que esta reforma, la verdad, que lo que va a hacer es legalizar la precariedad, legalizar la informalidad. Te pongo algunos ejemplos. Derogaron la ley de teletrabajo, más gente a la que no se le aplica la ley de contrato de trabajo. Ponen a los trabajadores de plataformas fuera de la ley de contrato de trabajo. Los contratados quedan fuera de la ley de contrato de trabajo. Los terciarizados se debilita la protección. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Generando más informalidad, generando más incumplimiento, generando, en el fondo, la pérdida de derechos de más trabajadores y trabajadoras. Entonces, está empezando a haber reacción. Yo celebro algunas noticias, estaba preocupado por la falta de preocupación, digamos. Casi no se venía hablando del tema, seamos sinceros, Hoy veo a una CGT que está haciendo gestiones, que está hablando con senadores, con gobernadores,
esta reunión que ustedes estaban comentando recién, que es muy importante porque viene a confirmar lo que también ya sabíamos, que en todo caso esta reforma laboral en realidad beneficia solamente a las grandes empresas, a 120 empresas, no más, que son las que les importan. Porque podríamos entrar en detalle, pero es demasiado largo. Me parece, entonces, que es bueno, estoy recibiendo noticias que en el interior del país está empezando a haber movilizaciones, empieza a movilizarse la oposición nacional. ¿Por qué? Porque por ahora no tenemos que ir a la Plaza de Congreso o a la Plaza de Mayo. Hay que movilizar en el interior, porque está pasando una cosa muy curiosa. Los gobernadores están conversando, están negociando por la cuestión impositiva, pero lo que negocian finalmente son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que viven en sus provincias, claro, y que van a generar. Lo dijo acá Furlan el otro día, no sé si lo escuchaste, vino el titular de la UOM, bueno, habló con él, sí, y dijo que se estaba juntando con algunos colegas para ir a movilizar directamente a las gobernaciones. Exactamente, es que creo que ese es el camino y celebro esta reunión que hubo los otros días, que convocó Furlan y que asistieron varios dirigentes sindicales. Van a seguir creciendo, van a convocar, supongo yo, a las otras centrales sindicales, porque de lo que se trata ahora es de, en este periodo hasta el 10 de febrero, no puede ser que haya un silencio estampa. Hay que movilizar, hay que informar, por eso agradezco la posibilidad de estar acá para desintoxicar este clima que hay generado, como que es natural que haya una reforma laboral. Los gobernadores y algunos diputados, senadores, salen de la Casa Rosada diciendo vamos a acompañar esta reforma. No han leído un artículo, no saben de qué trata. Se está desmantelando, por un lado, se está desmantelando las relaciones laborales, se está desnaturalizando absolutamente el sistema de relaciones laborales argentino, y por otro lado se debilita a los sindicatos. No, y también algo más, que sobre eso también te quiero preguntar, porque lo contamos nosotros acá y generó cierta repercusión. Se está, por un lado, desfinanciando la caja de los jubilados, y por otro lado, casi que abriendo la puerta a un regreso de las AFJP, ¿no? Con esta idea del Fondo de Asistencia Laboral. Yo creo que ahí hay un pasamanos para el negocio. Este gobierno es el gobierno de los negocios, donde hay una debilidad, ponen algún negocio. Este articulado del Fondo de Asistencia Laboral, si vos no te perdés en los artículos, lo que quiere decir es que van a agarrar plata del ANSES, plata del Sistema Integrado de Pensiones, se lo van a dar a los empresarios para que ellos lo depositen y con eso se le pague los despidos a los trabajadores. Pero en el medio va a haber alguien que va a ser un negocio. Todo eso que la labure. Es un chorro de plata, es un chorro de plata. Entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Algunos números de piso, esos son los números de los que se hablan. Y eso, pero además es muy grave, porque estimula el despido. Y esa frase de que cuando es más fácil despedir es más fácil contratar, es mentira. Eso aumenta la rotación en los trabajadores. En la propia Constitución Nacional dice que hay un despido, hay que proteger al trabajador contra el despido arbitrario. Si abren un fondo de este tipo con esa plata, lo que van a hacer los empleadores es despedir sin importarle, claro, porque total se paga con la plata de ese fondo. Y el razonamiento además es tan estúpido, perdón que lo ponga en estos términos, pero realmente es un razonamiento muy estúpido. Sí. A mí me pasó, escuchándolo de voz de un empresario que no puedo mencionar porque no importa, porque las marcas que administra son bastante conocidas, que me decía lo siguiente, me decía, yo hoy por hoy tengo 10 trabajadores, ¿no? Y ya con esos 10 trabajadores no estoy vendiendo. ¿Por qué iría a contratar un trabajador número 11 aunque me cueste aunque me cueste un peso? ¿Por qué yo iría a contratar un trabajador número 11 si hoy no me
falta trabajo, me sobra trabajo. Bueno, ¿Qué es lo que está pasando en la mayor parte de las empresas argentinas? Lo que estamos viendo. Lo que te estaba diciendo ese empresario es la más pura y cruda verdad de la economía real. Es decir, el empleo se crea a partir de una economía que crece, a partir del consumo, a partir del círculo virtuoso, digamos así, de la economía real. No con una ley. En todo caso puede haber políticas laborales que estimulen la creación de empleo, pero una ley jamás va a crear empleo. Que se crea cuando el talonario de los trabajadores, de los empresarios, está lleno de pedidos. Claro. A partir de ahí. Ahora, dicho esto, también otra cosa que alienta positivamente es la creación de un foro que se ha creado, un foro en defensa del derecho del trabajo y la justicia social, donde concurren, digamos, no solamente abogados laboralistas, sino constitucionalistas, economistas laborales, algunos dirigentes sindicales, especialistas en el mundo del trabajo, y han sacado en el día de hoy un documento, me parece, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque una cosa es que estemos en contra de esta reforma laboral precarizadora, antigua, no tiene nada de nuevo, ni de moderno, ni nada por el estilo. Y otra cosa es estar a favor de una reforma laboral que realmente sea inclusiva, una reforma laboral que proteja a los trabajadores de plataforma, una reforma que, digamos, ya que hablan de que hay legislación antigua, más antigua que las 8 horas de trabajo no hay, ¿no? Entonces, podemos trabajar el tema de la jornada de trabajo con mayor libertad horaria, pero que la pueda manejar el trabajador, no solamente el empresario. Podemos pensar en generar mayor valor a la economía informal. Tenemos que pensar en otro tipo de relaciones laborales donde el trabajador tenga un mayor nivel de participación. A ver, el grado de desarrollo del sistema de relaciones laborales no se condice con los niveles de participación que tienen los trabajadores y los trabajadores en las empresas. Claro. En otros países hay una mayor, tanto en los temas de salud y seguridad, como incluso en la organización del trabajo, la inclusión de nueva tecnología. ¿Qué mejor que hacerla en diálogo con los propios trabajadores, con el sindicato, que imponerla? Igual, Carlos, vuelvo a algo que decías al principio. Acá tiene que haber palo y zanahoria, sí. Porque si hay zanahoria, pero no hay palo, la cosa no funciona. El ejemplo más claro creo que son las trabajadoras de casas particulares. Hoy por hoy, formalizar a una trabajadora de casa particular es baratísimo, es, la verdad, muy fácil de hacer, ¿no? Se puede hacer, es un trámite que se hace completamente online y, sin embargo, es uno de los sectores que cuenta con mayor porcentaje de informalidad. Digamos que, así como es tan fácil la inscripción online, también tendría que ser igualmente fácil la inspección online. ¿Por qué no introducimos las nuevas tecnologías en el área de inspección del trabajo, ya que es un elemento de control, es un elemento que permite acceder a lugares que antes no se podía, contar con información que las empresas nunca quieren dar a la hora de discutir? Te lo hago más fácil, Carlos. Poné ¿cómo se dice? Se dice policía del trabajo, está bien dicho, sí, ¿no? Un policía del trabajo en la puerta de cada uno de los countries más millonarios del país, y el trabajo se hace solo en ese caso. Bueno, esas son las reformas por donde podemos avanzar. Nadie se opone a ese tipo de reformas. Insisto, siempre aparece en este momento de las conversaciones, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Bueno, yo lo que creo es lo que se está empezando a ver es alentador. Hay que sí hablar con los senadores, sí hablar con los gobernadores. Cuidado con el tema de los gobernadores. Yo digo, y corre por mi cuenta, estamos muy cerca de un Abanelco. Estamos muy cerca de compras de votos, porque cuando yo veo que tan alegremente, sin saber qué dicen, están de acuerdo con la reforma laboral, me pregunto, ¿qué es lo que están cambiando? ¿Cuál es el negocio? ¿10 kilómetros más de autopista a cambio de levantar la mano al día de la votación? Yo espero que no. Pero sí hay que alertar
esa posibilidad. ¿Sabes por qué? Porque esta reforma laboral, si no, van a ser con una debilidad increíble. Vos pensás, tanto que hablan de la industria del juicio y demás, esta ley lo que genera es una gran inseguridad jurídica. Sí, eso ya las empresas te lo dicen. Va a haber una litigiosidad tremenda con respecto a este tema. Porque la mayoría de los artículos son inconstitucionales. Y los empresarios, que lo que quieren es estabilidad, están generando una norma, tolerando una norma, que lo que va a generar es incertidumbre. También la mayor parte de los empresarios efectivamente quieren estabilidad, pero también, vos lo decías recién, están los empresarios que en su momento financiaron la Banelco. Digo, porque es fuerte lo que dijiste. Yo me hago cargo. Y más digo. Yo creo que si esta ley sale como está, cualquier futuro gobierno del campo popular opositor a este gobierno, lo primero que tiene que hacer es plantear en la campaña que la va a derogar. Que la va a derogar. Como hicimos con la Banelco, al final de cuentas. Y no pasó nada, ¿eh? No hubo ningún conflicto, ni con el sector empresario, ni con el sector sindical. Derogamos la Banelco. ¿Cuándo se derogó la Banelco? En el año 2004. ¿Vos estabas como ministro? Sí. Se derogó. ¿Por qué? Porque era una ley sospechosa, era una ley que quitaba muchos derechos individuales y colectivos que se restablecieron y se puso en marcha una verdadera inspección del trabajo nacional, fuerte, poderosa, con recursos, para que de esa manera empezara a descender la informalidad, como efectivamente descendió de un 49,5% a un 30%. 18 puntos bajó la informalidad. Para volver a crecer inmediatamente después del 2015 con el gobierno de Macri. Carlos, así como nosotros hablamos mucho de que cuando desde el Ministerio de Seguridad se baja un mensaje de meter palo a los manifestantes, bueno, puede haber un descontrol, ¿no?, de la fuerza de seguridad, ¿no? ¿Puede pasar lo mismo con respecto a las empresas y el mundo del trabajo cuando el propio gobierno es quien incentiva de alguna manera la precarización? Después puede haber empresarios que tomen conductas como las que estamos viendo en estas horas, porque nosotros venimos hablando mucho de laboratorio de la reforma laboral. Me parece una pregunta excelente. Yo te lo diría con ejemplos. Ya hoy, sin la reforma laboral, sin modificar el sistema indemnizatorio, tenemos el récord de caída del empleo formal registrado en la Argentina. Escúchame, las 25.000 empresas que se cerraron en la época de Macri y las más de 20.000 empresas que se dieron de baja en este año y medio, casi dos años de Milei, no fueron por culpa de las relaciones del trabajo, ni por los juicios, ¿no? Es porque malas políticas, ausencia de políticas productivas y financiarización de la economía, caída del consumo, ahora encima apertura indiscriminada. ¿Cuál es la posibilidad que tiene hoy un empresario? ¿Para qué necesita una reforma laboral? Y el discurso descalificador que hace que baje el gobierno hacia los trabajadores, hacia los sindicatos, hacia un verdadero control del Estado, un control serio, sí que está produciendo efectos. Lo que logra es empoderar a los empresarios que hacen lo que quieren y al mismo tiempo mete miedo, quieren meter miedo, disciplinar a los trabajadores y a las trabajadoras. Yo tengo todavía esperanzas, yo veo que se está empezando a mover el escenario y espero que las centrales sindicales, la oposición en el Parlamento y estos foros de la ciudadanía empiecen a meterse en la calle, a empezar a mostrar que esta reforma no va a pasar, porque la Argentina no se merece tener un sistema de relaciones laborales del siglo XIX. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. La vamos a seguir, por supuesto. Seguramente que sí. Se viene ya enseguida el debate en el Congreso y además, la verdad que hay que involucrarse. Me quedo con esto último que decía Carlos. Hay que involucrarse porque es un debate
que te influye a vos en tu vida cotidiana, probablemente en la vida cotidiana de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Es tu trabajo, es la forma en la que vos vas a pasar gran parte de las horas de tu vida, es la forma en la que gran parte de las horas de su vida van a desempeñar sus tareas, tus hijos, tus familiares, tus seres queridos. Así que me parece que por lo menos vale la pena informar.